Hola, muy buenos días chicos. Soy Juan Carlos Espinosa Ramírez y la materia que impartiremos por este medio el día de hoy será pruebas proyectivas. La generación que trabajaremos será la 18A de los días miércoles con un horario de 10 a 13 horas. Bueno, eh, es importante mencionar que la materia tendrá una evaluación totalmente práctica, no habrá nada por medio de exámenes, el trabajo se realizará por medio de dos evaluaciones. La evaluación final tendrá que ser una persona que ustedes elijan para poder aplicarle todas las pruebas que vamos a revisar durante todo el cuatrimestre y la condición antes de entregar ese expediente es que ustedes mismos puedan aplicarse las pruebas para el conocimiento técnico y lo más importante, el conocimiento de muchas habilidades que se adquieren al conocer lo que son las pruebas. Muy importante que sepamos que tendremos nosotros un horario de 10 a 1 y solamente se contará con máximo de 10 minutos de tolerancia. A partir del minuto 10, en este caso 10:10, usted ya tendrá falta. No existe la modalidad de retardo y recordemos que el 80% de asistencias es lo que le permite acreditar la materia por medio de las asistencias. Si usted tiene más del 80% de más del 20% de inasistencias, usted tendrá la materia ya no acreditada por faltas, ¿ok? Durante todo el cuatrimestre yo te enviaré material para que vayamos revisando cada día o dos sesiones una prueba. ¿Cómo va a ser la revisión de las pruebas? Las pruebas se revisarán primero a nivel teórico, conoceremos todo lo que son sus fundamentos técnicos de cómo se forman, cuál es el autor y cuáles son las medidas en las cuales se tendrán que generar la calificación. Hacemos una distinción entre lo que es calificación e interpretación. Recordemos que la calificación tiene que ver con cuestiones de corte específicas en donde los manuales nos marcan directamente cuáles son los indicadores o los significados que cada uno de los ítems tendría. La interpretación tiene que ver con hacer que las pruebas, en este caso estos indicadores, puedan ajustarse a la realidad y a las cosas que nuestro evaluado presenta en ese momento. Por ello es muy importante una historia clínica. ¿Cuál será el formato en el cual usted entregará nuestras pruebas o nuestra batería de pruebas psicológicas? Nuestro primer formato es usted entregará una historia clínica. La historia clínica la empezará a realizar a partir de estos momentos. Vaya ubicando a su evaluado para que pueda ser el mismo durante toda la evaluación, puesto que tendremos que desarrollar o vamos a obtener un diagnóstico psicológico. Es muy importante que de aquí obtengamos un diagnóstico psicológico y por tanto un diagnóstico de estructura de personalidad. No utilizaremos ningún manual de trastornos mentales, puesto que las baterías proyectivas necesitarían otro tipo de soportes técnicos como son las pruebas objetivas para poder usted realizar un diagnóstico global. En este momento solamente nos enfocaremos en un diagnóstico psicológico y un diagnóstico de estructura de personalidad. La forma en la que usted presentará su trabajo será el siguiente: una historia clínica, en donde esa historia clínica usted iniciará colocando la ficha de introducción. Posteriormente usted colocará lo que es el motivo de consulta. En el motivo de consulta usted nos indicará con claridad cuál sería la situación posible por la cual la persona le gustaría ser evaluada. Si usted considera que no hay situación posible, coloca ahí evaluación académica. Recordemos que su evaluado no tendrá que colocarse el nombre completo, solamente se colocarán las iniciales o un seudónimo para poder guardar la confidencialidad y por lo tanto guardar la identidad de nuestro evaluado, puesto que recordemos que este es un trabajo académico, por lo tanto usted no podrá devolver algún resultado formalizado
puesto que no cuenta con los elementos suficientes para generar un posible diagnóstico real o total, puesto que estamos en proceso formativo y esto es una práctica. Posteriormente de nuestro motivo de consulta, hablaremos sobre lo que se llama padecimiento actual. Usted le preguntará a su evaluado desde cuándo se siente así, cuáles considera que sean las causas por las cuales usted en este instante se siente de esta manera. Asimismo, le preguntaremos que con qué se relaciona, con qué eventos, con qué temporadas posiblemente del año o con qué situaciones de la vida están vinculadas a estas experiencias. Trate de obtener el mayor número de información sobre el padecimiento o condición de malestar emocional, puesto que a partir de ahí nosotros tendremos que relacionar todo esto con una situación de desajuste, y este desajuste se va a dar en diferentes etapas o posiblemente en algunos momentos específicos. Ahí es donde nosotros utilizaremos nuestras herramientas de las pruebas proyectivas para poder ubicar esto. ¿Ok? Es muy importante que después del padecimiento usted comience a preguntar algunas situaciones, como más bien a describir algunas situaciones, como es la descripción del paciente o evaluado. La descripción del paciente y evaluado usted la tendrá que hacer de manera objetiva y con un lenguaje psicológico. No necesitamos lenguaje coloquial. Usted iniciará su descripción del paciente como paciente masculino de 34 años con una apariencia adecuada, un aliño adecuado. Asimismo, usted también comentará cuestiones como son peso, talla, si existe algún tipo de dificultad en el lenguaje, si sigue instrucciones, el tipo de vestimenta. Este tipo de cosas son lo que nos ayudarán a obtener información en la descripción del paciente. ¿Ok? Posteriormente a esto, usted iniciará una historia clínica ya formal, en donde iniciaremos con antecedentes patológicos. En los antecedentes patológicos, usted nos mostrará cuáles son aquellas situaciones y condiciones de enfermedad que vive el paciente de manera individual o una relación con sus familiares, como son enfermedades crónico-degenerativas o enfermedades mentales, tanto en el evaluado como en su familia. Es importante que también aquí en antecedentes patológicos coloque accidentes, ya que estos son muy importantes para la parte inconsciente, y estos los obtendremos, estos elementos los obtendremos en nuestras pruebas gráficas. Coloque si hubo cirugías, accidentes, hospitalizaciones, si tiene enfermedades comunes que son muy frecuentes y recurrentes en él, así como algún tipo de padecimiento crónico degenerativo, desde cuándo ocurre, cómo ocurre y bajo qué situaciones se presenta. Posteriormente, preguntaremos todo esto como padecimientos crónico-degenerativos en la familia, desde cuándo ocurren. Aquí el familiograma lo podremos empezar a realizar para poder marcar nuestras herramientas. El familiograma, hay un programa que les sugiero para que lo puedan bajar, se llama GenoPro. Es un programa que sirve para realizar genogramas y ahí puede usted ubicar los padecimientos y marcarlos. Esto ayudaría mucho, puesto que cuando usted ve el familiograma solamente ubicaría rápidamente cuáles son los elementos patógenos de la familia o cuáles son aquellas condiciones como son adicciones, relaciones dependientes, algún tipo de relación no cercana o una relación cercana conflictiva, etcétera, etcétera. Este programa nos ayudaría mucho para facilitar su trabajo. ¿Ok? Eso es en la parte de los antecedentes no patológicos. Ahora vamos a utilizar nuestro siguiente rubro. Nuestro siguiente rubro se llama antecedentes no patológicos. Aquí es donde vamos a hablar sobre todas las historias de vida. Vamos a iniciar por la historia familiar. En la historia familiar usted me tendrá que colocar todos aquellos elementos que nos van a servir para conocer tanto relaciones, aquí es donde vamos a explotar más el familiograma. Vamos a conocer la historia de cómo se conocen sus padres, cómo llega nuestro evaluado a la familia, si es el primero, segundo, tercer, cuarto hijo, cómo fue su crecimiento dentro de la familia, cómo fue la convivencia con sus hermanos en el crecimiento
dentro del núcleo, abuelos, con quién fue educado, con quién fue criado, si hubo gente que se involucró en esta crianza. También aquí colocaremos algunos elementos que nos van a ayudar mucho y que van a ser súper funcionales, que son la parte de relaciones con otros sistemas familiares, como son primos, como son primos por parte de papá, de mamá, si se relaciona con otro tipo de familias, por ejemplo, si aquí los padres son divorciados, cómo se relacionaba con ellos a partir de esa separación, si se iba a fines de semana, todo este tipo de cosas nos ayudarán mucho a conocer las relaciones de familia. Aquí también es importante que identifiquemos cómo percibe él a cada uno de sus miembros. Preguntemos qué significa para él su mamá, su papá, su hermano, y esto nos va a permitir conocer de manera lingüística cuál es la relación que tiene con ellos. Acordémonos que la evaluación que se genera a través de la historia clínica también tendrá que ser muy analizada, chicos, puesto que esto va a permitir conocer a nivel psicolingüístico cuál es la simbolización y la representación que se tiene de estos elementos. ¿Ok? Muy bien, esto es en la parte del desarrollo de la familia. Todo aquello que consideren importante, colóquenlo. La historia clínica no tiene que ser corta y recuerden que no se hace en una sola sesión. Podrá usted irla ampliando poco a poco al transcurrir sus evaluaciones, puesto que siempre hay algo que se le puede ocurrir a nuestro evaluado durante este proceso. ¿Ok? De aquí iniciaremos con historia escolar. En la historia escolar es muy importante que me coloquen no solamente a qué escuelas fue o que me coloquen cuáles fueron como sus lugares favoritos en estos colegios o solamente con quién se llevaba. Necesitamos colocar aquí cómo se sintió, cuáles fueron sus eventos más importantes de manera positiva y cuáles fueron sus eventos más importantes de manera negativa. Lo que nos interesa de aquí es conocer cómo él percibe esta experiencia, la relación con sus profesores, la relación con sus amigos, la relación que tenía con las tareas, cómo le costaba o no le costaba trabajo generar este tipo de actividades e incluso saber si reprobó algún tipo de grado académico o cómo fue desarrollándose, porque en ocasiones luego en la primaria tienen un promedio y cuando llegan a la secundaria y la preparatoria se modifican muchas cosas. Traten de investigar esto de una manera adecuada para que puedan obtener una información precisa, puesto que recuerden que la escuela y la familia son un sistema muy conjunto, nada más que en la familia en ocasiones no se hacen algunas cosas debido a las reglas, a las normas institucionales, en este caso pues la institución formal, que es la familia, y en la escuela con los amigos, los pares, podemos ser como de una manera más libre y poder hacer actividades que en la familia no se pueden hacer. Por eso es muy importante identificar esa información, porque será el complemento de lo que se hace en la familia o como en otros medios se pueden realizar otro tipo de actividades. ¿Ok? Eso es en la historia escolar. Posteriormente hablemos sobre la historia social. En la historia social hablemos sobre cómo se relaciona con la gente en general, no nada más en la escuela, no nada más en la familia, sino si ya es un adulto, cómo se relaciona en el trabajo, cómo se relaciona con gente de su edad, gente menor, con qué sexo, masculino, femenino, cómo fue su desarrollo de amistades durante todo su crecimiento. Luego hay ocasiones que te mencionan que solamente tuvo un amigo, que tuvo dos, que tuvo tres, o hay gente que dice, no, yo tengo amigos toda la vida. Entonces todo eso comencemos a mencionarlo. Y es muy importante que siempre cuestionen qué es para él amistad, qué es para él familia, qué es para él en la escuela, porque lo que estamos buscando es cómo representa él estas palabras o estas áreas, puesto que a partir de ahí, de esa representación que él tiene o esa construcción que él tiene de ese discurso, de esa palabra, en ese momento él podrá generar acciones dirigidas a ese elemento. Entonces es muy importante que evalúen el significado personal de cada una de las áreas. ¿Okay? Posteriormente vamos a tener algo que se llama historia del desarrollo. Esta la podemos colocar después de historia familiar o incluso antes de la historia familiar. A mí me gusta colocarla después de la historia familiar, puesto que nos va a dar muchos datos sobre el crecimiento
de cosas que él posiblemente no recuerde, pero que lo vamos a enviar a preguntar a familiares, a su madre, a su padre, para poder obtener la precisión de mucha de esta información. ¿Qué se coloca en historia del desarrollo? En historia del desarrollo vamos a colocar cosas como son crecimiento, cómo se da el desarrollo físico, motriz, lenguaje, psicológico, y cómo se desarrolla, por ejemplo, a qué edad comenzó a gatear, a qué edad comenzó a caminar, cuándo comenzó a hablar, en el nacimiento cómo nace, si nace de manera natural, si nace por medio de cesárea, incluso podemos colocarle o pedir la calificación de nacimiento, la llamada APGAR, con la meta de que usted tenga la certeza de saber cuál fue esa condición de nacimiento, y por lo tanto la calificación que se obtuvo, que es muy importante. También vamos a preguntar ahí en las cuestiones del desarrollo si tuvo algún tipo de dificultad en esta etapa de crecimiento, incluso a preguntar sobre el tipo de lactancia, de si la madre lo amamantó, a qué edad se fue a la guardería, si la madre estuvo durante todo ese crecimiento, si alguien entró como cuidador primario, todo este tipo de cosas vamos a preguntarlas en la historia del desarrollo. Es muy importante preguntar estos elementos, chicos, puesto que a partir de aquí, en algunos estudios y en algunas literaturas nos hemos encontrado que el crecimiento está totalmente relacionado con algunas conductas de la infancia y de la etapa adulta. Un ejemplo, muchas personas cuando han hecho estudios sobre el TDA han encontrado que los niños con TDA, por ejemplo, se saltan el gateo o les cuesta un poquito más de trabajo luego el hablar a tempranas edades. Estos elementos nos pueden ayudar para conocer con precisión algunas conductas que aparecen en la etapa actual o aparecieron en etapas anteriores. Posteriormente a esto vamos a tener otra historia, que es la historia laboral. Esta historia laboral la vamos a colocar solamente en caso de que la persona ya trabaje y cuando la persona sigue en este momento sus funciones actuales. Vamos a preguntarle igual qué es para él la parte del trabajo, cómo fue su primer trabajo, cuántos trabajos ha tenido, cómo ha sido la relación con sus jefes, con sus compañeros, le agradan los trabajos, no le agradan los trabajos. Todo este tipo de cosas pregúntenla para conocer cómo percibe esta área específicamente. Vamos a preguntar también sobre situaciones el área sexual. Es muy importante aquí y me gusta mucho remarcar con una línea muy clara que si usted tiene dificultades en el área, en alguna de estas áreas, puede ser en la familiar, puede ser en la laboral, el tipo de preguntas que usted pueda realizar podrán tener un toque de proyección. Por eso usted cuide mucho esta situación y tenga mucha claridad de qué va a preguntar y lo más importante, para qué lo va a preguntar. Hago este paréntesis puesto que en la historia sexual, en las demás historias hacen cuestiones largas y en la historia sexual colocan un parrafito, porque pareciera que es un tema que incomoda a la gente. Y como les menciono, creo que no les incomoda a los demás, sino incomoda cómo se pregunta. En la historia sexual no necesito conocer de inicio cuál fue su primera experiencia o a qué edad fue su primera experiencia coital. La sexualidad va más allá de una experiencia coital. La sexualidad tiene que ver con situaciones como la ubicación o el conocimiento de qué tipo de color de ropa se colocaba, la ubicación de la feminidad y la masculinidad, cuando conoce que hay diferencias, con quién se bañaba, con quién dormía, qué tipo de juegos tenía. Es muy importante preguntarles sobre con quién convivía más, si con niños o con niñas, cuáles son las actividades comunes que se realizaban, qué tipo de juegos son las que se realizaban, cómo percibió, cómo tuvo el primer contacto con alguien que él consideró que le gustaba, cómo se dio cuenta que le gustaba una niña o cómo se dio cuenta que le gustaba un niño,
qué tipo de ropa le gustaba colocarse más, falda, pantalón, en sus juegos, cuáles eran sus juegos cotidianos, jugaba solo, jugaba con más personas, cuándo fue su primera experiencia de un beso, cómo se sintió cuando un chico o una chica se acercó a él a preguntarle algo. Este tipo de cosas tienen que ver con la sexualidad, no tienen que ver solamente con lo coital. También podemos preguntar sobre con quién se bañaba, cuánto tiempo duró bañándose con esa persona. También le preguntaremos cuestiones como cómo comenzó a explorar sus diferencias genitales, por ejemplo, si comenzaba a explorarse y a tocarse. Todo este tipo de cositas las podemos preguntar, pero es muy importante que la forma en la que usted pregunte tenga que ser una forma muy respetuosa, y lo más importante, que la persona no se sienta agredida o en algún momento acosada por el tipo de preguntas que usted haga. Maneje muy bien su lenguaje corporal, y también esto me va a permitir a mí generar pues una buena obtención de información, ¿ok? Ya de aquí puede usted ya preguntar cuestiones como vida sexual, que es diferente, que es un tema dentro de historia sexual, no es el primero, es parte de los temas. Puede preguntar sobre inicio de vida sexual, inicio de la menarquia, inicio de la espermaquia. Puede preguntar también sobre el gusto, sobre qué tipo de relaciones le agradan más, si sus prácticas de relaciones sexuales tienen alguna variación en forma a los modelos tradicionales de la sexualidad, si existe algún tipo de diferencia o atracción al mismo género, mismo sexo, podamos preguntarle desde cuándo se da cuenta de esto, qué le lleva a la mente saber que esta preferencia le es desde pequeño. Cosas de este estilo podemos preguntar, pero insisto, de una manera muy, muy, muy respetuosa, ¿ok? Esta es en la parte de la historia sexual. Posteriormente hablaremos sobre duelos y pérdidas significativas. Este tema es muy importante, chicos. No solamente hablemos de muerte aquí, hablemos también de algunas situaciones en donde la persona se sienta como sienta que perdió algo. Por ejemplo, la separación de sus padres. Por eso vamos a hablar de eventos significativos, duelos y pérdidas. Separación de sus padres. En ocasiones ellos no registran, o luego no se registran elementos de que cuando se separa un padre deja de tenerse la idea de esa figura. Y luego en ocasiones es donde podemos identificar las sustituciones que se dan a través de las parejas. Por eso usted permítale a la persona, a través de un cuestionamiento no dirigido, que ellos describan cuáles son esas pérdidas. Si a usted le considera que eso no es una pérdida, usted no se meta, usted continúe preguntando y continúe explorando por qué esta persona la refiere, o en este caso la considera una pérdida. Por eso me interesa mucho que usted sea muy claro en este tipo de preguntas y que no sea muy sugerente, ¿ok? Ya después de aquí vamos a utilizar algo que se llama examen mental. En el examen mental me tiene que ubicar cuestiones como son memoria, atención, lenguaje, corporalidad, en este caso si existe algún tipo de dificultad motriz, si existe algún tipo de movimiento estereotipado, si existe algún tipo de movimiento coreico, cualquier tipo de alteración de la parte motriz usted la tendrá que evaluar, ¿ok? Entonces el examen mental yo le pasaré un formatito para que usted pueda llenarlo de manera más clara. La historia clínica también la colocaríamos, y le daré un formato para que lo puedan hacer, pero me gustó comentarlo ahorita para que sepa cómo se va construyendo y que es parte de su informe, ¿ok? Al final, esta historia clínica tendrá que ser llenada a mano y será anexada donde son los anexos, y usted tendrá que hacer un resumen en prosa de su historia clínica, que será la primera parte de su informe. Ok, ya tenemos nuestra primera parte del informe, que es historia clínica, que es el resumen y el llenado a mano. Ok, el segundo punto son pruebas. Aquí vamos a colocar qué pruebas vamos a utilizar
y vamos a colocar una descripción muy breve de la prueba. ¿Qué prueba es? ¿Quién es el autor? ¿Qué mide? Eso sería como los 3 puntos que necesito que tengan sus pruebas. Antes de colocarme las pruebas, usted me colocará el objetivo de evaluación. En este caso, el objetivo de la evaluación es obtener un perfil o un diagnóstico psicológico y estructura de personalidad. ¿Ok? Después de la descripción de las pruebas, vendría lo que es resultados de las pruebas. En resultados de las pruebas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividirlas por prueba. Ejemplo, nuestra primera prueba a realizar es DFH, dibujo de la figura humana. Usted la podrá calificar bajo el esquema de Karen McCover, si fuesen niños bajo el esquema de Elizabeth Mustenberg-Coppix, o existen algunos otros autores como Portuondo, que da aportaciones también a partir de el estudio que hace del libro de Karen McCover. Usted lo que hará primero será colocar la prueba y después de colocar la prueba, usted realizará un cuadro. Es muy importante que el cuadro que usted realice tenga claridad de lo que va a hacer, porque el cuadro es muy sencillo de elaborar. Usted colocará en la primera parte de su cuadrito algo que dice indicador. En el indicador colocará la palabra cabeza, que será lo primero que calificaremos. Posteriormente del indicador colocará algo que le llamaremos nosotros ítem, que será la forma o la manera en la que se presenta la cabeza. Por ejemplo, cabeza grande y ovalada. Ya tenemos ahí dos ítems, ¿ok? Y entonces usted dirá que ¿qué significa? Luego en la tercera fila será significado y será ¿qué significa la cabeza grande? ¿Qué significa la cabeza ovalada? Porque tenemos una cabeza grande y ovalada. Esos dos indicadores serán calificados desde la cabeza. Usted puede tener muchos ítems dentro de sus indicadores. Por ejemplo, usted podrá tener cabeza y tener 5 modos o 5 áreas a calificar. Cada una me la tiene que calificar de manera individual. Es muy importante que en la calificación que usted realice en estas tablas sea muy precisa, porque ustedes están acostumbrados a colocarme todo lo que dice el manual. Sin embargo, no interesa todo lo que dice el manual. Usted tiene que identificar, basado en su analizado, en este caso su evaluado, cuáles son las características que presenta específicamente su evaluado. ¿Ok? Entonces es muy importante eso, que usted sea muy contundente en el significado y no coloque todo lo que dice el manual. Para posteriormente en una cuarta fila colocará el número de veces que se repita. Usted utilizará ahí una simbología, la que usted guste, la que usted quiera, y usted si se da cuenta que durante toda su tablita se repite el significado de agresión, a todos los ítems que digan agresión les pone un asterisco, a todos. Si usted se da cuenta que se repite dificultades en el pasado, una palomita. Y así va colocando repeticiones con sus ítems e indicadores, puesto que eso nos va a permitir conocer cuáles son los rasgos o características dominantes en nuestro evaluado, puesto que estos elementos tendrán que aparecer en todas las evaluaciones de corte gráfico y en las de corte verbal también aparecerán ahí, ¿ok? Entonces muy importante, marquen eso, yo les voy a mandar el formatito también para que usted pueda saber cómo va a realizarse este machote, ¿ok? Muy bien. Ya que tenemos la tabla, abajito vamos a hacer un resumen de los significados que vienen en su tablita. Usted va a decir, el evaluado presenta bajo control de impulsos, así como dificultades para controlar elementos del pasado. Se observa también que tiene dificultades para contactar con la figura materna o que se considera que tiene algún tipo de dificultad para la relación con la feminidad y maternidad. Esto es el resumen, viene de los significados y lo único que hace es pasarlo a prosa.
Eso colóquelo ahí porque lo va a ocupar al final para algo que llamamos integración. Esto va a hacerlo con todas las pruebas, ¿ok? Usted será como me lo entregaré en el formato final. Usted cada sesión tiene que llevar su tablita y su resumen para irlo revisando y poder conocer cómo va teniendo avances. Muy importante, chicos, con la parte de la calificación se dará sesión a sesión. Cada prueba que usted lleve es un avance. Ahí mismo lo revisaremos su avance para que a partir de ese avance yo le coloque una calificación, le haga las observaciones que tiene que corregir y eso será con lo que se irá sumando. El informe final tendrá una calificación mayor, pero esto es lo que le va a permitir ir sumando. Estas serían como las tareas, ¿ok? Las tareas serían como el informe, la aplicación de la prueba, la realización de la tablita y la realización de su resumen, ¿ok? Eso sería con lo que empezaremos a trabajar. Tendremos que hacer así todas las pruebas. Ahorita les diré qué pruebas vamos a trabajar. Así vamos a trabajar todas hasta llegar a nuestro último punto de pruebas que se llama interpretación de resultados. Ya tenemos calificación, que son las tablas. Ahora interpretación de resultados. La interpretación de resultados, chicos, es lo que les había comentado. Es la suma de todos los resúmenes de sus tablas más la historia clínica. Lo que usted tiene que hacer ahí es dar o vaciar toda esa información y comenzarla a acomodar. Darse cuenta que muchos de los elementos que encontró en una prueba se están repitiendo en otras. Eso es a lo que le llamamos rasgos primarios, es decir, rasgos dominantes. Usted los va a colocar y los va a comenzar a configurar de una manera que los va a integrar todos. Recordemos, no quiero que nada más pegue los resúmenes y ya los deje así. No, usted los va a pegar y los va a empezar a leer y darse cuenta en qué coincide todo para hacer una sola redacción, una redacción que me lleve a lo mismo. Posteriormente a eso, usted va a utilizar su herramienta más importante, historia clínica. Cada uno de los elementos que usted encuentre en las pruebas tendrán que ser soportados a partir de la historia clínica. ¿Qué me refiero con soportados o sustentados con la historia clínica? El elemento que usted está tomando, en este caso el bajo control de impulsos, que apareció 5 veces y apareció en todas las pruebas, voy a observar en la historia clínica cómo él ha generado o ha vivenciado o ha experimentado el bajo control de impulsos. Ejemplo, me decía que cuando era pequeño, en la primaria, siempre que la maestra lo mandaba a hacer alguna actividad, él terminaba como enojándose, aventando las cosas, haciendo rabietas, y que siempre terminaba haciendo algo y que después se sentía mal porque primero lo hacía y después lo pensaba. Este tipo de cositas o conductas tienen que ver con el bajo control de impulsos. Si tenemos un elemento que dice tendencia al pasado o tendencia a recordar el pasado, eh, él te va a decir en la historia clínica sobre la historia familiar o en la historia de pareja o en la historia sexual que todo el tiempo ha estado como en búsqueda de personas que lo cuiden, que lo protejan, puesto que sus padres posiblemente desde su interpretación, desde su vivir, no lo hicieron. Y entonces automáticamente este elemento que es el indicador que sacamos de nuestras pruebas proyectivas, lo vamos a justificar y lo vamos a soportar a través de partes de historia clínica. Usted lo tendrá que hacer de esa manera para que pueda darle un formato de cientificidad a este momento de la proyección y lo más importante que tenga un elemento que pueda ser observable y por lo tanto pueda ser comprobable. ¿Ok? Esto es importante porque su integración no tiene que ser menor a una cuartilla y media. La integración de sus pruebas tiene que ser aproximadamente cuartilla y media, puede ser más, no creo que salga más de 3 hojas, pero necesito que sea muy contundente en lo que usted está haciendo, porque por eso hizo una historia clínica y sus indicadores y sus evaluaciones tienen esa connotación, ¿ok? Ahora vamos a finalizar con nuestro informe. Nuestro informe tendrá 2 elementos más. El primero es algo que se llama diagnóstico. El diagnóstico les dije que es psicológico. Ustedes van a utilizar cualquier teoría de estructuras de personalidad para poder decir
qué tipo de situación, de estructura de personalidad tiene su paciente. Puede utilizar la teoría que usted quiera. Puede utilizar la teoría ABC, puede utilizar la teoría AB, puede utilizar la teoría de Otto Kemper, estructuras de personalidad, puede utilizar teorías humanistas, puede utilizar la teoría de Cattell, la teoría que usted quiera, puede utilizar la teoría de Allport. El objetivo de utilizar estas teorías es para que usted observe, basado en las características de su evaluado, en qué tipo de personalidad encaja. Eso nos ayudaría mucho para conocer cuál es el tipo de situaciones disfuncionales o incluso padecimientos físicos y mentales que tiene predisposición su evaluado. Eso es muy importante, ¿ok? Entonces, eso nos va a ayudar a generar un diagnóstico psicológico. Asimismo, usted también podrá identificar cuáles son las zonas y las áreas de nuestro evaluado que le cuesta mucho trabajo configurar, trabajar o abordar. Esto lo colocará dentro del diagnóstico. Usted no le pondrá ningún tipo de psicopatología. Si usted considera que tiene elementos ya de corte psicopatológico y va a utilizar el DSM-4, DSM-5 o CIE-10, usted tendrá que colocar los ítems en donde su evaluado presenta claridad del comportamiento que refiere cada uno de los manuales. Si usted nada más cree que tiene un trastorno D, no sirve. Tiene que ser soportado su diagnóstico. Si usted me dice, es que cumple con 5 criterios, usted tendrá que describirme esos 5 criterios y decirme en dónde los ve esos criterios y en su historia clínica cómo se manifiestan. No me va a poder colocar algo que no puede ser comprobable, porque es algo delicado darle un diagnóstico de corte psiquiátrico a una persona sin tener el fundamento y lo más importante, sin tener la claridad de la sintomatología. Por eso es muy importante cuidar eso. Ya que usted termina su diagnóstico, ahora usted va a generar una propuesta de trabajo y se llama recomendaciones y tratamiento. Las recomendaciones y el tratamiento es donde usted le va a comentar a la persona qué le sugiere que haga a partir de lo que usted encuentra en sus pruebas. Y, asimismo, usted se dedicará a investigar de manera profunda y detallada cuál será el enfoque basado en su estructura de personalidad que le pueda ayudar a entender esta condición de vida psicológica y, lo más importante, que le ayude a comprender de qué manera puede esta persona adaptar estas condiciones o estas situaciones y resolverlos de manera adaptativa. Por eso es muy importante que no solamente corte y pegue y diga que yo le sugiero Gestalt, yo le sugiero cognitivo, conductual. Usted tiene que colocarme por qué sugiere ese tipo de técnicas y, lo más importante, cuáles son las áreas que tendrían que trabajarse ahí y por lo tanto tendría que investigar cómo se trabajan esas áreas desde ese corte y colocarlo ahí en su tratamiento. Muchos de nosotros luego decimos, ay, nada más le voy a recomendar psicoanálisis, sí, pero me tienen que justificar por qué y cuáles serían como el tipo de psicoanálisis y el tipo de técnicas que usted consideraría que le ayudarían bastante a su evaluado para poder trabajar esa experiencia. Aquí es donde se está comentando esto desde la primera clase para que usted comience con su investigación, puesto que la mayoría de nosotros luego deja todo al final y por eso termina entregando un informe psicológico, o en este caso un expediente de pruebas proyectivas muy pequeño y con características de deficiencia mayores. Recuerden, esta es su calificación, por eso para mí es muy importante esto. Muy bien. Bueno, chicos, eso es como vamos a calificar el cuatrimestre y por lo tanto las pruebas serán calificadas de esta manera. Ahora vamos a entrar un poquito en materia para introducir. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a evaluar pruebas proyectivas. Voy a decirles qué pruebas vamos a revisar. Primera prueba que vamos a revisar es el test del árbol, ¿ok? Esa es nuestra primera prueba que vamos a revisar. El test del árbol de Koch, yo les voy a enviar el manual, ahorita les doy mi correo, para el jefe de grupo me haga favor de enviarme en la semana un correo para enviarle todo el material y así poder ustedes ya tener manual y comenzarlo a leer.
La próxima sesión que nos veamos comienzo con toda la descripción de la prueba y darle los indicadores. Y ya deben de traer la prueba elaborada, que es la prueba de un árbol y la prueba de 3 árboles. Es una prueba que te dice, la instrucción es muy sencilla, que es la prueba de Koch, y te dice, vamos a realizar, quiero que me dibujes un árbol, ¿ok? La prueba se da, la hoja se da en forma vertical, ¿ok? Y se le coloca al paciente de frente, pidiéndole que coloque en la parte superior su nombre, así mismo como la fecha. Y se le pide que dibuje un árbol. El material es una hoja blanca, no tiene que ser reciclada, tiene que ser totalmente blanca, y un lápiz y una goma. Son los únicos materiales que se necesitan. Posteriormente vamos a solicitarle que realice 3 árboles. Se sugiere que se haga en una hoja oficio o en una hoja carta, pero esta hoja se presenta en forma horizontal. Se le dice ahora que haga 3 árboles. Eso es muy importante porque aquí se revisa lo que es la familia, la parte social y la parte personal, ¿ok? Entonces son 2 pruebas que ustedes ya van a comenzar a aplicar. Esa es una de las pruebas que aplicaremos. Segunda prueba se llama prueba de FH, dibujo de la figura humana. Y ya lo calificaremos bajo el esquema de Karen McCover, Portuondo, y si son niños bajo esquema Copics. Tercera prueba, vamos a calificar también el HTP, persona, árbol y casa, ¿ok? Esa prueba se puede aplicar de 2 maneras. De manera en adultos, solamente con lápiz y papel, lápiz, papel y goma, que sería solamente la indicación, y en algunos casos con niños se puede aplicar con colores, que se llama aplicación acromática y calificación cromática, ¿ok? Esa es la tercera prueba. Cuarta prueba, vamos a aplicar también el test de la familia. El test de la familia, o el test kinestésico de la familia, también conocido. Este es más para niños. También lo aplicaremos en adultos para conocer cómo configuran ellos la propia familia. Esa es la cuarta prueba. Quinta prueba, vamos a aplicar el test de frases incompletas de SAC, SACK. Esta prueba es una prueba de corte lingüístico que nos va a permitir a nosotros evaluar cuál es la forma en la que representa de manera inconsciente cada uno de los temas que maneja la prueba, ¿okay? Que son 15 temas. Vamos también dentro de las lingüísticas, vamos a aplicar una prueba que se llama TAT y CAT, test aperceptivo temático y el test aperceptivo temático infantil. Estas son láminas que cuenta el TAT con 30 láminas y el CAT con 10 láminas. El CAT tiene 2 versiones, A y H, A de animales y H de humanos. Vamos a aplicar las 3 pruebas para poder conocer en las 3 poblaciones, bueno, en sí 3 poblaciones que son niños, adolescentes y adultos, la forma en la que se manifiesta la parte inconsciente en ellos, ¿ok? También vamos a aplicar proyectivas, vamos a calificar también, antes que se me olvide, podemos aplicar como agregadas, una que son las Bender es muy importante. Bender vamos a aplicarlo porque muchos de ustedes ya han aplicado Bender en otros momentos, pero lo han aplicado de manera orgánica. Vamos a aplicar Bender de manera proyectiva, ¿ok? Eso es muy importante. También hay otras que si nos da tiempo de revisarlas, podemos aplicar pruebas como fábulas de Dust, que tiene que ver con historias, pata negra para medir lo que son cuestiones de primera experiencia de ver a los padres teniendo relaciones sexuales, que le llaman secretos de alcoba. O también podemos ver alguna otra prueba como que también la utilizo y me gusta mucho, también agréguenla, que es la prueba de colores de Lushert. Esa sería como una siguiente prueba. Entonces, repito qué pruebas vamos a aplicar. Vamos a aplicar DFH, HTP, el test de la familia, TAT, CAT, frases incompletas y Lushert. Serían, y Bender. Ok, serían 8 pruebas las que vamos a aplicar durante el 4 y opcionales las otras 2 que le comenté.
Es muy importante que sepan que vamos a ver una prueba prácticamente por sesión para que podamos avanzar lo más que se pueda. Existen pruebas que tienen un poquito más de tiempo y nos dedicaremos 2 sesiones a esa prueba. Entonces, chicos, el material se los enviaría por vía electrónica. Mi correo es C de casa, A de Armando, R de ratón, L de Lorena, O de Omar, guión bajo, T de Tito, A de Armando, Z de zorro, @hotmail.com. Envíenme un correo ahí y les enviaré el material. ¿Ok? Y bueno, para comenzar a finalizar, es importante que para la próxima sesión revisen qué es la proyección, puesto que recordemos que la proyección tiene un elemento muy importante, que es la traducción de aquellas cosas que no nos es fácil verbalizar de manera consciente y el inconsciente se encarga de representarlas. Entonces esto es lo que haríamos durante todo el cuatri. Si tienen alguna duda muy importante, por favor en el correo electrónico coméntenlo para poderlo ajustar y para que la próxima sesión que nos veamos ya lleguemos directamente a trabajar y no perdamos tiempo nuevamente en esta parte. Próxima sesión revisamos el árbol y hablo sobre los elementos proyectivos, que es muy rápido hablar sobre cómo se configura la proyección y hablar sobre una parte que se llaman artes gráficas para comenzar a trabajar con sus pruebas. Entonces, próxima sesión necesitamos ya tener nuestro árbol y nuestros 3 árboles para comenzar a calificar y conocerlo. Señores, les agradezco mucho su atención. Espero que tengan muchas lecturas para esta semanita y podernos colocar en corriente para que para la próxima semana que nos veamos estemos ya en orden y podamos ya comenzar a trabajar en forma. Agradezco mucho su vista, su escucha y nos veríamos la próxima sesión. Con ustedes Juan Carlos Espinosa y deseo que pasen una excelente semana.